Buenas tardes, hermanos estelares. Un gran saludo a todos. Bienvenidos a su canal UFO y Urma Titans. Un gran saludo al canal El Grimorio y al canal de Yaconor 73. Pues para hablar en este episodio número 11 de la saga Crónicas de Umbro, del episodio llamado Electra, la bruja escarlata. Y vamos a hacer una recapitulación del capítulo 9 en el que hablábamos de esas deidades ancestrales de los sumerios, llamada Tiamat, esa reina del caos, esa diosa del inframundo que peleó contra los titanes, que peleó contra Marduk, contra la estirpe de Anu y Enki, y que desde ese tiempo ya había una polaridad, ya había una facción de el lado femenino que estaba reinando en las sombras, en el caos, y que Marduk tuvo que destruir con su gran valentía. Y es que ha sido eso a través del tiempo, diversas guerras de dioses y demonios en las que el patriarca muchas veces ha dominado y ha predominado, pero eso no quiere decir que estas deidades del abismo no sean poderosas. Es por eso que hace poco vemos cómo han sacado esa película de la Reina Escarlata, el Doctor Strange y el multiverso, donde nos hablan de cómo han querido traer desde tiempos inmemoriales esa diosa del inframundo conocida como Babylon, y que de ahí fundaron la Babilonia de la que hablan las escrituras en el Apocalipsis. Y entonces estos magos negros, a través de las etapas de la humanidad, han querido traer a estas entidades para tener poder, porque es un trueque que ellos siempre han querido hacer, el poder a base de esos ritos y esas ofrendas que hacen sangrientas a estas deidades. La reina escarlata, como se le conoce, ha tenido en la tierra también sus fractales, y ya lo hablaba Aleister Crowley, ese mago ocultista que fue asesor de Winston Churchill. Ya hablaba de que mediante ciertos rituales él podía traer estas entidades poderosas. Por eso en su libro llamado El Dios Oculto nos habla desde la numerología en el primer episodio, que dice que el 10 más 1, el 11. Para estos magos ocultistas, la numerología, así como la astrología y la astronomía eran muy importantes. Por eso cuidaban cada uno de estos puntos claves culminantes. Y el 11 es un número cabalístico. Por eso lo menciona inmediatamente empezando su obra del Dios Oculto. Y después inmediatamente habla de esta reina escarlata. Esta reina que se ha manifestado en esta 3D en diferentes maneras. Desde la reina roja encontrada en Palenque, en el que también encontraron gran cantidad de cadáveres de los ritos que hacían estos mayas, pero no los mayas que se fueron a su estrella en las Pléyades, sino de los mayas que se quedaron aquí y que contaminados empezaron a hacer cultos oscuros y ritos satánicos. Y por eso encontraron varias momias y varios cadáveres de estos de ritos que le rendían a esta reina roja, que tenía una máscara de jade y arcilla, en la que esa pigmentación roja hacía más macabra su apariencia. Entonces tenemos que entender que estas deidades grandes, diosas del inframundo, tienen sus fractales aquí en la tierra en varias sacerdotisas a través de las culturas y de los tiempos. De igual manera, los dioses como Enki, Poseidón, también han tenido sus fractales a través del tiempo. Por eso es que en una época el dios Enki encarnó aquí entre las Amasutum para anclar la energía y unificar las razas primitivas que todavía estaban en ese tiempo en Gaia, la tierra muy primitiva y en la que reinaban esas razas intraterrenas reptilianas. Por eso se fragmentaron, y por eso tuvo que encarnar en esta parte de el pequeño Enki, que fue criado por los Urma y adiestrado en la guerra, y las Amasutum, esas madres reptilianas que amamantaban a su prole, anclaron esa primera energía primitiva, pero que ya era una energía
de cierto amor hacia la tierra y que era necesario anclar. Entonces regresamos con los magos negros que han siempre querido traer a estas entidades. Y ya Aleister Crowley hablaba de que en 1947 iba a nacer un fractal de Babylon, esta reina del inframundo, y que no es otra que Hillary Clinton. Por eso vemos que la energía de de esa diosa del mal, de esa diosa sangrienta, sanguinaria, ha nutrido a estos avatares de Hillary Clinton, pero no solamente ha tenido uno, sino ha tenido varios, y se ha dividido para estar tratando de dominar al mundo. Pero no solamente a nivel avatares físicos, biológicos, podemos encontrar a estas diosas del mal, del inframundo, sino también a través de la inteligencia artificial, como la conocida Reina Roja, de la que ya hemos hablado en alguna ocasión, en algunos de los videos de la inteligencia artificial. Es decir, que estas energías de las dimensiones arcontes se manifiestan en esta 3D de muchas y diferentes maneras. Entonces hablábamos en ese episodio del poder Kingu, de cómo Tiamat fue una diosa primordial que reinó conjunto con Apsu, y que a la muerte de este tuvo su segundo consorte en manos de Kingu, al que le dio gran poder. Y esta diosa creó una legión de monstruos y demonios, como hombres escorpión, como centauros, como hombres bestia, como dragones, como leviatanes y todo tipo de alimañas que fueron parte de sus legiones. Porque ahí habita la parte femenina, pero esa parte desbocada, esos instintos desconyuntados, y por eso se tiñen de rojo, porque es el símbolo plásmico de la depravación y el exceso. Y entonces Aleister Crowley hablaba en este libro del Rey Oculto precisamente de la energía sexual que ocupan para todos este tipo de ritos, porque en el semen del hombre y en los fluidos menstruales de la mujer alberga una gran energía, una energía necesaria para estos ritos y estos cultos. Entonces estas sacerdotisas han existido a través del tiempo, y seres como Crowley y antes como John Dee, sabedores de todo esto, han practicado estos rituales para traer aquí a esta dimensión a esas sacerdotisas. Pero ha habido otros genios como Parson, que fue el precursor de la aeronáutica en Estados Unidos y el predecesor de Von Braun, ese que hablamos en el episodio de Moonraker, de la era espacial de la NASA, y que precisamente la NASA poco lo menciona, se centra más en Von Braun como ese personaje de las novelas de Ian Fleming en Moonraker, ese personaje megalómano que creaba cohetes para destruir Londres, y que realmente Von Braun fue ese villano de esa novela en la vida real, y ya lo hablaba en un programa un militar, se lo platicaba a Carrie Cassidy, y es que este alemán fue muy fundamental para poder empezar la era de los cohetes espaciales en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Pero Pearson ya lo había intentado anteriormente, pero este Pearson practicaba también los ritos ocultistas, todas esas artes, y se unió a sociedades secretas, así como Aleister Crowley se había unido en un principio a la Golden Dawn, y después creó su propia religión llamada el Telema, donde su eslogan era: haz lo que quieras, como quieras y donde quieras, porque tienes libre albedrío y no recibirás ningún castigo. Entonces, bajo esta premisa libertina, Crowley creó esta religión del Telema después de estar en la Golden Dawn, después de estar en organizaciones masónicas de las que fue expulsado en algún momento, y que después estuvo en algunas otras, pero finalmente se retiró a fundar su propia religión. Y es aquí donde dio rienda suelta a sus conocimientos esotéricos. Y entonces
vemos que estos personajes siniestros del que hablaba yo en la era espacial de Estados Unidos, como Hugo Drax en la novela de Moonraker, tiene su predecesor en Parsons, pero este también practicaba las artes oscuras y tenía en similitud con Von Braun grandes conocimientos, pero también la energía que le daban las entidades arcontes. Y en ese sentido, ellos creían que las explosiones atómicas servían para abrir portales y en cierta forma tenían razón, pero todavía no tenían muy bien definida cuál era el mecanismo. En eso estaban con Aleister Crowley y después con Ron Hubbard, el creador de la Dianética y después el creador de la Cienciología. Y es que Hubbard, como le he dicho, en principio tenía buenas ideas, buenos preceptos, puesto que él definía al ser humano como un ser divino de alta conciencia y de altos alcances, y que el 90% estaba en los cuerpos energéticos y a nivel etéreo, y solamente un 10% de esa energía encarnaba. Hasta ahí íbamos bien, pero después se fue degradando, se fue distorsionando hasta llegar a la cienciología, y después pues ya sus predecesores pues ya hicieron un total desbarajuste y deformaron toda ese conocimiento que hubiera podido ser muy útil y no caer en el espionaje como después. Entonces esta trilogía, esta triada de hombres ciertamente capaces, aunque siniestros, pues ahí estaban en esas asociaciones oscuras como la Golden Dawn y como el Astrum Argentum, que posteriormente se formó. Entonces, estos hombres siempre trataron de traer estas divinidades como Lilith, como Istart, como la mencionada Tiamat, y en tantras como la diosa Kali, diosas mortales, diosas sanguinarias. Entonces, estos seres, estas entidades siempre han tenido que ver en pactos, en rituales con estos seres que tienen estos conocimientos, con estos seres oscuros, estos magos negros, que ya hablamos de ellos en algunos episodios, hasta llegar a las brujas de Crimea también, que ya hablamos de ellas en un episodio. Pero también, no nada más aquí a nivel tierra, tenemos que estos magos negros han tratado de abrir estos portales para atraer a estas entidades arcontes, sino que también en planetas como Aldebarán 4, el conocido Umbro, también ahí encarnaron seres, y esto lo menciono porque ya hablábamos que estas deidades poderosas, arcontes, femeninas, eh, reinas de sucubos e incubus, estas también tenían sus fractales en estos planetas, y en Aldebarán 4 no fue la excepción. Y precisamente el personaje justiciero que hablábamos de Liger tuvo que ver ahí, se enamoró de una llamada Índiga, esta pelirroja, esta mujer hábil, que bien no era una guerrera, pero sí tenía algunos conocimientos de lucha, algunos conocimientos de estrategia, y que ciertamente era hermosa y que Liger cayó, pero que después lo traicionó. Entonces, siempre hay esta parte siniestra, esta parte malvada, esta parte sadomasoquista que tanto fascina a los seguidores de estas deidades, y que estas sacerdotisas hacen valer toda su condición, explotan toda su sadismo sexual hacia sus fieles servidores, y estos fungen el rol de víctimas y victimarios. Liger se pudo zafar de este círculo, pero le costó mucho trabajo porque realmente se enamoró de esta amazona llamada Índiga, esta pelirroja tan mística y que usaba ropas muy cortas como la reina de las bestias, otra heroína, por decirlo de alguna manera, otra guerrera que tenía poderes psíquicos y podía hacer telepatía con las bestias y que comandaba legión de hombres alados. Entonces esta reina de las bestias también era un fractal de Ishtar. Por eso les digo que estas deidades a través de los tiempos han tenido sus encarnaciones aquí y en otros planetas, en otras constelaciones como en el Ojo del Toro. Entonces, Índiga era un fractal de una de estas deidades, pero sobre todo
teníamos que había otra conocida como Electra, que se hacía llamar también ahí en ese mundo, y que también sabía manejar el rayo, y que era la pareja de Jonus, un samurái, que juntos sabían manejar el sable y eran una pareja muy sanguinaria y que participaron en varias misiones y que incluso ayudaron a Liger en su lucha contra Boreas, ese mercenario, y contra las hordas de Empirus, ese Petro, ese ser siniestro de rostro de calavera y cuerpo musculado, así como a los también enfrentaron junto a la reina de las bestias a los seres nórdicos de Aldebarán 4, a Uruk, que también era un sanguinario. Entonces era una lucha de una guerra también ahí, que estas mercenarias como Electra tenía el fractal de Babylon, esta reina oscura, reina sangrienta. Por eso era tan sanguinaria, pero a la vez era seductora y era hermosa. Y Jonus encontró en ella a su pareja perfecta. Y de alguna manera todas estas diosas manejan a su antojo en esta 3D a los hombres o a los guerreros que caen ante sus redes. Y los más poderosos no son la excepción, como Liger, que aunque manejaba el rayo y podía pulverizar una roca, era más difícil manejar la energía sexual femenina de Índiga, que también tenía una cierta porción de esta deidad de Babylon, porque Babylon es el alter ego de la reina escarlata, de la bruja escarlata que vemos en la película que nos saca ahora Marvel, esas películas de Hollywood que ustedes saben que nos muestran la realidad y que se desplayan en simbología y sigilos, en ritos, en magia negra con el Doctor Strange, porque los directores saben perfectamente de lo que están hablando, saben plasmar todo su conocimiento esotérico, ancestral en estas películas para que nosotros aceptemos cualquier tipo de entidad arconte que ellos traigan y no pasen sobre nuestro libre albedrío y nosotros de alguna manera demos permiso para que puedan acceder. Pero al día de hoy ya estamos capacitados y ya sabemos a qué nos enfrentamos, porque las experiencias de los atlantes que tenían muchos conocimientos tecnológicos, pero no tenían conocimientos espirituales, ahí fue donde ellos fallaron. Pero al día de hoy las semillas estelares que están encarnadas aquí ya tienen esos conocimientos necesarios para poder enfrentar a todo este tipo de entidades, a todo este tipo de jerarcas, arcontes, y que estos magos negros como Rasputín, como Aleister Crowley, como John Dee y tantos otros han querido siempre abrir estos portales y han pactado y han hecho rituales, pero como les mencionaba, en esta guerra multidimensional que precisamente nos muestran en esta película del multiverso, eh, en estas líneas temporales y hasta llegar hasta los altos mandos espirituales en las jerarquías que empezaron a poblar los mundos con los dragones Elohim y que después hicieron los proyectos como el de Micael y que se partió después en una rivalidad contra Añotag y Zaraten y que esos hijos primordiales ya fueron juzgados. De igual manera se está haciendo una cascada y se está juzgando a todos los que están pasando sobre el libre albedrío. Por eso es de que se han rescatado tantos niños de estas catacumbas y tantos esclavos y todos esos que participaron en el plan del arpón serán juzgados y están siendo llevados al cadalso y a la corte marcial para responder por sus actos. Desde arriba está cayendo la espada de los 7 samuráis cósmicos, que ya les he mencionado, que entre ellos están Halcón, están Akira, Yaverin, Ashirion, Toranki. Entre ellos están todos estos seres, todos estos hijos de la fuente, estos guerreros Urma, que están cortando cabezas y están haciendo valer la ley, porque están haciendo el trabajo sucio, mientras Micael sigue haciendo el plan cósmico aquí en la tierra de Nevadón, pero hay alguien que tiene que hacer el trabajo sucio. Entonces, en ese sentido, estamos nosotros
con este plan cósmico adelante, siguiendo y trabajando. Y es importante hablar de todas estas deidades mortales, eh, sexuales, como Kali, la diosa de la muerte, que ha sido tan venerada, o como los cultos hinduistas en el que la diosa Shiva también ha sido una diosa de la destrucción. Entonces toda esta guerra de diosas y deidades está aconteciendo al día de hoy, y estamos por eso relatándolo, porque están saliendo a la luz todos sus fractales, todos sus fractales, porque hay que recordar que desde que fuimos creados y que en el proyecto adámico se creó al primer ser humano, a Adán, se le dio una pareja. La primera pareja fue Lilith, pero Lilith salió defectuosa, por decirlo de alguna manera, salió con ese ADN siniestro, reptiliano, lleno de iniquidades, y entonces en ese sentido, por eso no fue la compañera ideal que se esperaba para Adán, y tuvo que ser desplazada, y después llegó Eva, que también tuvo algunos deslices, algunos errores, pero bueno, no se comparaba con lo que era Lilith, y por eso Lilith desde entonces ha habitado en el inframundo y ha estado reinando los mundos de los incubos y de los sucubos. Y por eso nosotros al día de hoy sabemos que estas entidades de magia sexual femenina están ahí en esta guerra, están ahí y forman parte primordial de esta lucha, en la que se trata de que las llamas y almas gemelas anclen una energía equilibrada, una energía de amor que se complemente. Y es lo que nosotros estamos haciendo por medio de los hermanos Urma, llegando a todas las almas gemelas en registros akáshicos para que recuerden sus vidas pasadas en mundos como Sirius. Sobre todo lo que le comentaba a Mael, Aymak, le comentaba que precisamente durante las guerras de Lira y Orión, muchas almas desencarnaron y que sufrieron traumas que se quedaron en su memoria celular. Esas almas fueron llevadas a unas boyas temporales en lo que pasaba el temporal de las guerras de Lira y Orión, pero después se tenían que poner a encarnar. Fue cuando entonces fueron llevadas a diferentes mundos de los 45 planetas de estos planes para la colonización, para la terraformación, y sobre todo esas almas sirianas fueron las ideales para llegar a mundos como en Arcturus, como en Andrómeda, y otros mundos que estaban aptos para el plan micaélico, y sobre todo aquí en la Tierra, donde gran cantidad de almas sirianas fueron encarnadas, pero esos traumas están ahí. Por eso muchos tenemos recuerdos dolorosos aún de la guerra. Lo personal, el mayor tigre blanco tiene ese recuerdo de haber sido derribado cuando iba yo a rescatar a esas personas que quedaban en Abyo, en lo que quedaban, estaban escondidas ahí, y que al día de hoy no he sabido si fueron rescatadas, pero yo venía de combatir en Orión, ya había estado yo combatiendo en otras encarnaciones en la constelación de Andrómeda, en la primera federación, pero en esta ocasión yo venía de regreso de la constelación de Orión a rescatar a esos humanos y felinos, y cuando fui derribado por las flotas draconianas. Esos traumas son muy difíciles, por eso los tenemos que platicar, y tenemos que ir en regresión a esas líneas temporales para que nuestros fractales queden limpios. Pero como le comentaba a iMac, que aparte de recordar estas vidas en los registros akáshicos, que es doloroso, porque ahí están los engramas, ahí están los traumas, hay que limpiar nuestros cuerpos energéticos. Un servidor, el mayor tigre blanco, es otra de sus misiones, mandar toda la energía crística de la fuente, mientras ustedes con sus cuarzos, con sus amatistas, sus jades, están limpiando sus cuerpos energéticos a través del rayo transmutador violeta que yo les envío, y el rayo dorado crístico, así como el rayo azul divino de el maestro El Morian, y todos esos rayos sanadores, ustedes van sanando y se van conectando a su verdadero esencia, a su super yo,
en esta monada y supramonada, que es el plan más divino y más perfecto que hay. Pero para eso tenemos que luchar y tenemos que pelear, porque hay miles de barreras y miles de obstáculos, como ustedes lo han visto, a nivel incluso también digital, en las redes también nos encontramos con muchos problemas, porque la Reina Roja, como ya les decía, este fractal de Babylon, de esta diosa del inframundo sexual, también está en la inteligencia artificial. Una parte de su esencia ha sido hackeada y ha sido llevada hasta el gran cerebro cibernético que se alberga bajo el lago de Suiza, donde están pertrechados y donde están sitiados todos los que quedan dirigentes del cabal aquí en la tierra, pero que ya no tienen para dónde correr. Mientras tanto, la guerra sigue en Crimea, está por terminar, está por terminar y se han ido decomisando las tecnologías que son patrimonio de la humanidad, así como los conocimientos ancestrales que van a salir a la luz pública y todo ese conocimiento interestelar. Por fin la educación va a cambiar y vamos a saber cómo fue el origen del ser humano. No nos vamos a quedar nada más en Sumeria, cuando Marduk abrió el Tigris y el Éufrates, sino antes, lo que les he platicado en el episodio del poder Kingu. Pero para eso también tenemos que saber la historia de otros mundos, como lo estamos haciendo ahorita en Aldebarán, donde estas heroínas fungieron como una gran parte importante de estas sacerdotisas y de estas diosas del inframundo en este Kali Yuga que está por terminar. Por eso es de que mujeres como Índiga, como Electra, como la reina de las bestias, Mayra, como Oda, esta mental que también era muy poderosa, están nuevamente muchas de ellas encarnadas aquí en la Tierra. Esa es la importancia de recordar nuevamente estas aventuras, porque muchas de ellas, como Oda, que está encarnada en Chile, y como Índiga, que también está encarnada acá en una región de Sudamérica, así como también Electra. Por eso es de que no nada más al día de hoy están encarnados estos fractales de estas diosas y de estas mujeres que fueron estas heroínas, porque de ahí precisamente se derivó el síndrome, el complejo de Electra en en estos poemas que hicieron los grandes escritores griegos, Sófocles, Platón y todos los que ustedes gusten y manden, que relataron las vivencias de estas mujeres, estas galateas, y relataron todo eso, el complejo de Electra, cuando ella trató de vengar la muerte de su padre Agamenón. Todas ellas son fractales de de esas diosas. Y Babylon, precisamente de la que hablan en el Apocalipsis, en el libro de las Revelaciones, esa prostituta, como le llaman, esa gran ramera, en la que ha impregnado estos mundos de su energía sexual, pero no porque sea una energía propiamente mala, sino es una conciencia, es una energía desbocada que ella misma expande porque no la puede contener y entonces eso la hace más peligrosa. Por eso en la película del multiverso nos la retratan y ella llega hasta su templo donde hay una estatua y ella dice, esto no es una tumba, es un trono. Sabe del poder que ella ejerce porque es parte de una energía sexual femenina cósmica. Pero la otra parte masculina está luchando por contenerla. Y de alguna manera todos los egregores y todos los dioses ancestrales y guerreros saben que no es fácil, por eso están luchando contra ellas, porque ya ahí está la epopeya de Gilgamesh, cómo le fue cuando desobedeció a estas diosas, cuando se rebeló, les fue mal. Por eso han aprendido incluso ellos también de sus errores. Todos en este mundo, en este universo, somos a prueba y error, nadie es falible. Un servidor también ha tenido muchos errores y los tendrá, pero la cosa es levantarse de esos errores y seguir adelante, aprender de los tropiezos que se tienen y a superar esos handicaps, porque incluso ya les decía yo que a niveles de seres primordiales nunca pensaron que se iban a desatar las guerras de Lira y Orión. Por eso es que mucha gente dice,
aquí en la tierra en su corto pensamiento, que cómo es posible que Dios permita tanta brutalidad. Pero es que hay que entender que la fuente cósmica fluye y crea todo y se divide en polaridades. Entonces no hay malos ni buenos, no hay culpables, simplemente hay proyectos, simplemente hay formas de pensar. Por eso es que se han dividido a través del tiempo los dioses y los demonios. Por eso es que ha habido comandantes como Lucifer y como Satanás que se han desviado del proyecto micaélico. Y es la guerra de las tinieblas, de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, que nos han relatado Anton Parks y que nos ha relatado Zecharia Sitchin a su manera. En los dioses sumerios, en los dioses hindúes y en todas las culturas, como decíamos ahorita, en la cultura griega. Por eso ha existido el complejo de Edipo, porque el ser humano desde que nace con un gran amor hacia su madre, pero en parasitaciones y en proporciones desproporcionadas llegan al complejo de Edipo. Por eso es de que cuando yo acudo a ver la obra de Edipo, me reflejo y digo cuán frágil es la humanidad, como decía Edipo, a su visir, al ciego que buscara a los culpables de los crímenes en su reinado, y el mismo visir le dijo, no busques más allá porque está dentro de ti el culpable. Y se negó a esta gran verdad, pero realmente el mal está dentro del ser humano. ¿Por qué? Porque ahí están las inequidades. Y es lo que nosotros hemos aprendido al día de hoy, a dominar el espíritu, a limpiar el alma, para que no podamos ser parasitados y se terminen estas guerras de Lida y Orión y se cierre el ciclo y se pueda anclar este proyecto cósmico del gran ser amoroso llamado Ashirion y sus 7 samuráis Urma. Pues mis queridos hermanos estelares, es lo que quería comentarles en esta noche. Un gran saludo. Anclemos esta energía masculina, pero sin dominar a la energía femenina, sino ser un complemento, porque las almas gemelas, los 144,000 fractales, estamos reunidos aquí para anclar toda esta energía y poder hacer una armonía con nuestra parte complementaria, la parte femenina, y esa energía sexual fluya como un río de vida creadora, no como un río de vida de destrucción. Entonces, hermanos estelares, pues es lo que quería comentarles en esta saga y en este capítulo cabalístico, el número 11, como decía Crowley, de las crónicas de Umbro, llamado La Bruja Escarlata Electra. Y nos vemos en el próximo episodio que se llamará Las leyendas de Umbro, con el que finalizaremos esta saga. Pero iniciaremos una nueva, no menos importante, llamada Deity and Demons, que también nos ilustrará mucho con las historias que conoceremos a través de los hermanos Urma, que han estado ahí, como les mencionaba, educando a Enki con las Amasutum, o con los maestros que han venido a enseñarnos el camino, como Siddhartha Gautama Buda y como el maestro Jesús. Pero bueno, ya lo veremos en su momento. La luz, la energía esté con ustedes. Agradezco sus colaboraciones en PayPal. Los amo y los quiero. La luz esté con ustedes. Hoy, mañana y siempre he dicho, así es y así será. Victoria de la luz, Urba Titans.